Buen día, bienvenidos a una nueva semana. Eh, Continuamos con lo que había quedado pendiente antes de la semana de vacaciones que tuvieron ustedes, que es el tema de IP. Algunos temas de diseño de IP, que es lo que debe manejar. Un tema fundamentalísimo es el tema de ruteo. ¿Cómo hago llegar los datos a la dirección dada? El problema obviamente se ve bastante complicado por el hecho de que IP conecta computadores que pueden estar uno ubicado en Viña y el otro ubicado, no sé, Finlandia, con un montón de pasos intermedios, con un montón de opciones de caminos alternativos entre medio y encontrar una ruta, un camino entre los dos, que es un tema que va a haber que repetir por el diseño de lo que es packet switching para cada santo paquete que se envíe, es un tema crítico. Otro tema es la vida de datagramas. Puede ocurrir por errores en el manejo del tema de ruteo anterior, que un datagrama empieza a dar vueltas en la red, se meta en alguna clase de ciclo y se quede dando vueltas ahí si es que nada lo para. La manera cuerda de parar esa clase de cosas es darle un tiempo de vida a los datagramas y decir, bueno, si el datagrama lleva dando vueltas más de tanto tiempo a través de la red, quiere decir que algo anduvo mal y sería todo. ¿Cómo decidimos eso? ¿Cómo lo contabilizamos? Segmentación y reasamblado. Las redes por las que pasan los datos no necesariamente tienen todas las mismas características. Por razones de eficiencia, conviene enviar los paquetes más grandes que podemos enviar. De esa manera, la fracción de los datos que se envían, que son burocracia, o sea, los encabezados y toda esa historia, es menor. Bueno, tiene otros efectos también que no son tan bonitos, pero fijémonos en eso por el momento. Ahora, el problema es que si la red a la que yo estoy conectado directamente maneja datagramas gigantes y alguna red en el camino al destino no maneja datagramas tan grandes, en algún punto vamos a tener que decir, oye, lo siento, esto no lo puedo enviar así como está, voy a tener que hacer algo al respecto. Una opción es fragmentar, o sea, decir, aquí hay un datagrama, que se yo, del tamaño de 4 kilos, que la red que viene a continuación maneja datagramas de 1 kilo solamente, así que lo dividimos en varios pedazos y los enviamos por separado. Eso se le llama segmentar. En algún punto alguien va a tener que decir, aquí me están llegando pedazos, los puedo volver a ensamblar en un datagrama completo, porque enviar eso es más eficiente hacia adelante o porque finalmente llegó el destino de que volver a armar el mensaje original, reensamblado. Entonces, las preguntas que hay son, ¿cuándo, quién fragmenta? ¿Cuándo, quién reensambla? Control de errores. Siempre siempre se van a producir problemas. Viejito, lo siento, no pude llegar al destino porque el destino está apagado. Lo siento, no pude llegar al destino, la red está cortada. Lo siento, no pude llegar al destino, o más bien, usted me dijo enviar los datos por esta vía,
pero esta vía es incorrecta, la vía correcta es esta otra. No sé, avisar de que alguien en el camino se encontró con que el catagrama estaba dañado o venía con opciones ilegales o qué sé yo, avisar de vuelta a alguien de ese problema. O sea, tenemos una serie de errores, problemas, avisos que también deben enviarse, cómo manejamos eso. Y finalmente está el tema de control de flujo. Si el tráfico que se está enviando a través de la red es demasiado grande, va a producir problemas, va a producir atochamiento. Puede ser necesario entonces en algún momento enviar un mensaje de vuelta diciendo, viejito, baja las revoluciones que nos tiene atorado. Ruteo. Bueno, ya lo habíamos comentado. Si el ruteo, hay varias estrategias posibles, digamos, la estrategia más simple, entre comillas, es ruteo estático, o sea, alguien se sienta y dice, mire, para llegar del punto A al punto B, siga este camino y con eso seguimos. Eso es fácil, entre comillas, desde el punto de vista de la red, pero es un cacho desde el punto de vista de la persona que tiene que administrarlo. Y por lo demás, en realidad estamos hablando del punto anterior, además, eso significa una carga de trabajo gigantesca porque la red cambia, la red no es estática. Se crean nuevos enlaces, se cae un enlace, se conectan nuevos equipos a la red y alguien que define esas rutas tendría que estar al día con toda esa clase de cosas todo el tiempo, lo cual es perfectamente imposible. O sea, si estamos hablando de tal vez la red de la escuela de informática de ustedes o del departamento de informática de la Santa María, eso es relativamente manejable porque nosotros sabemos cuando hacemos algún cambio en la red y podemos entonces ajustar las cosas a mano cuando sea necesario. Pero para situaciones mayores eso definitivamente no es manejable. Sería ideal alguna clase de sistema dinámico que vaya descubriendo por sí solo cuál es el camino adecuado para llegar al destino. Ventaja adicional es que algún mecanismo de esa clase puede ser perfectamente dinámico, o sea, no estático. O sea, irse ajustando a las condiciones. Hay varios enlaces alternativos para llegar a un cierto punto, por razones de redundancia, lo que sea. Se cae uno, se usa el otro. Podemos tener un sistema de ruteo que tenga en consideración, por ejemplo, la carga de la red. Mire, el mejor camino para llegar de A a B es este en general, pero en este momento este enlace de aquí está sobrecargado, así que usamos un camino alternativo. ¿Qué otra cosa? Podemos también imponer condiciones tales como, mire, esta es información confidencial que no queremos que pase por manos de nuestro competidor X y por lo tanto asegúrese que este tráfico siga una ruta que no pase por X. Pues, o sea, hay una serie de condicionamientos que hay en esto que vale la pena, que sería bueno poder manejar de alguna forma. Uno. Dos. Y otro asunto es, en el fondo, tenemos las opciones entonces de ruteo básicamente estático, o sea, se fija alguna vez y se queda ahí hasta que lo cambien, o ruteo dinámico, que se va ajustando a las condiciones de la red o se
determina solo, digamos. En el caso de ruteos dinámicos, también tenemos la posibilidad de decidir si es que vamos a enviar el tráfico por, eh, ah, perdón, si es que quien toma la decisión de cuáles son las rutas es un ente centralizado o se hace en forma distribuida. La ventaja de que lo haga un ente centralizado es que ese ente centralizado en principio conoce todo lo que está pasando en la red y por lo tanto puede tomar decisiones realmente buenas, digamos. La desventaja es que juntar toda esa información para una red tan grande como la que es Internet hoy. Recuerden que están estimando entre 20 y 80 mil millones de equipos conectados. Eso es rápidamente inmanejable. La cantidad de datos que hay que recopilar, procesar y redistribuir es gigantesca. Y eso no es viable en, por lo menos en lo que es Internet completo hoy. Puede ser viable en alguna clase de red más pequeña, o sea, por decir algo, tener alguna clase de mecanismo de ruteo dinámico que funcione solamente para la Escuela de Informática de la Universidad Católica o solamente para la Universidad Católica y que hay una ente ahí que automáticamente recoge la información, la procesa y distribuye el cómo llegar entre cada par de puntos de la Universidad Católica periódicamente. Podría hacerse, sería viable, pero para redes más grandes definitivamente no se puede. Nos queda entonces la opción de algún mecanismo de ruteo dinámico distribuido, en el cual las decisiones no las toma un ente central, sino que cada uno de los equipos que participan en la red toma decisiones basadas en información local, a quienes sabe que tiene conectados, y un resumen de la información del resto de la red que les resulte relevante en un momento dado. Y tenemos entonces que los routers, particularmente recuerden nuestro mitológico router J, va a estar conectado con varios otros routers probablemente y la idea es entonces que intercambie información con ellos para ponerse de acuerdo para tener una idea clara, digamos, de cuál es su punto en el mundo y cómo llegar a distintos lados. Obviamente esos algoritmos son particularmente sencillos necesariamente. Datagramas. Como decíamos, bueno, la otra es rutas alternas, o sea, como decíamos, pueden haber varios caminos alternativos para llegar a un destino y obviamente esperamos que nuestros algoritmos de ruteo usen esas rutas alternativas de forma eficiente, razonable. Eso, bueno. Si es que se maneja, si es que hay problema con ruteo, en realidad esto de que ruteo dinámico, alternativas en realidad no tiene que ver con esto, sino que si es que algo en el fondo se está haciendo mal, por qué razones, por información incompleta o lo que sea, digamos, puede ocurrir de que un datagrama se quede dando vueltas indefinidamente y eso consume recursos. Si se acumulan los muñecos que están en esa, nos van a terminar saturando el enlace con datagramas que jamás van a llegar al destino. Y la idea entonces es marcar cada datagrama con un tiempo a vivir y ir descontando tiempo de vida y cuando llegue al final simplemente le damos cristiana sepultura, se descarta. Probablemente en caso de que eso ocurra, volvemos a lo que habíamos comentado antes de manejo de errores, probablemente en ese caso enviaremos un mensaje de advertencia, da vuelta, visite su datagrama, sufrió este triste final.
Fragmentación y reensamblado. Como decíamos, como ya habíamos dicho, digamos, una de las cosas que hacen los protocolos de más alto nivel, particularmente TCP, es ofrecer una abstracción de una corriente continua de datos entre el origen, corrientes continuas de datos y de vuelta entre el emisor y el receptor. Pero si es que lo que yo estoy haciendo es enviar, por ejemplo, no sé, estoy bajando la última versión de Zoom, por ejemplo, que es para este Linux acá, es un paquete de 42 megas. No puedo enviar esos 42 megas de un solo paraguas, o sea, tengo que dividirlo en trozos. Y eso lo hace, en este caso, TCP. Yo accedo a Zoom vía HTTPS. Entonces, HTTPS lo que hace es abrir una conexión, un socket y toda la historia, como lo vimos en su oportunidad, y escribe datos ahí. Eso lo recibe TCP. TCP toma esos datos y lo divide, lo fragmenta en trozos para armar datagramas IP. Esos datagramas IP los envía a través de la red. Vas a decir, me llega el, ¿cómo se llama? El paquete de Zoom me llega, pero en pedazos y voy a tener que volver a armarlo acá. Pero, como comentaba, puede ocurrir que en algún momento lo que se está tratando de enviar no puede acomodarse. Se trata de TCP, IP, trata de hacer que esa clase de cosas no ocurran, por lo menos no localmente, precisamente para hacer que el puente funcione de forma razonablemente eficiente. Esa es otra de las áreas en las cuales se nota que TCP/IP no es transparente, digamos, hacia abajo. O sea, no puedo decir simplemente a nivel TCP, mire, yo voy a enviar paquetes de 4 kilos y me importa un pepino, que es lo que maneja la red subyacente a la que estoy conectado. Se ajusta a eso. Se establece, digamos así, el tamaño de los paquetes que se pueden manejar. Así que en general TCP no fragmenta por razones de protocolos de nivel más alto y más bajo. Ahora, razones para fragmentar: la red solamente maneja bloques de un cierto tamaño máximo, es más eficiente manejar errores en el caso de fragmentos pequeños. O sea, si es que yo envío un datagrama gigante, la probabilidad de que se llegue dañado es más grande que si envío un datagrama pequeño. La probabilidad de error, suponiendo que es más o menos constante, va a ser, va a depender del tamaño. En fondo, depende en forma exponencial del tamaño. Así que mientras más grande, mayor es la probabilidad que llegue malo. Si llega malo, tengo que retransmitir y voy a tener que retransmitir un tremendo calamorro y queda la grande. Fragmentos pequeñitos, datagramas pequeñitos, la probabilidad de que lleguen dañados es menor, y si llega alguno dañado, es menos lo que hay que retransmitir. Mejor. Como probablemente ustedes vieron en sistemas operativos, una tarea larga tiene la desventaja de que mientras se está procesando esa tarea larga, en este caso en datagramas grandes, el resto va a tener que esperar. Y eso hace que al final el asunto se ve como que funciona a tirones. La típica
situación que ustedes van al banco a hacer un depósito y justo 3 personas antes de ustedes llegó una visita con un saco con 20.000 pesos en monedas de 10 pesos y se pone a contarlo ahí en la caja. Rechaza a todo el mundo que viene atrás y eso hace que esa clase de cosas es fatal para lo que es tiempo de respuesta del sistema y otras cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, datagramas más pequeños nos convienen porque salen más rápido del paso y dejan camino abierto a algún sucesor. Podemos compartir los recursos en forma más eficiente haciendo eso por la vía de, bueno, quiero enviar un tremendo ladrillo, envío montones de pedacitos y mientras entre medio de los pedacitos que yo envío pueden enviar datos ustedes también y estamos compartiendo el recurso en forma más razonable, estamos compartiendo mejor el recurso en forma más equitativa. Se requiere menos memoria para a nivel de tarjeta de red, a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicación, para manejar datagramas más pequeños. Menos uso de memoria significa circuitería más barata, significa programas que ocupan menos memoria y eso siempre es bienvenido. Incluso hay días en tiempos en los cuales las memorias se miden en gigas y no en kilos. Desventajas, obviamente, si es que se envían paquetes pequeñitos, significa más interrupciones, hay que solicitarle más frecuentemente al sistema operativo que se haga cargo de recibir y procesar el pedazo que llega. Hay más costo en burocracia, el costo de los encabezados y demás es básicamente fijo, independiente de la cantidad de datos que vengan. Así que paquetes más chicos significa que la fracción de uso de la red útil disminuye porque tenemos más burocracia por unidad de datos útil. Es más trabajo para todos los equipos intermedios también. Los equipos intermedios tienen que manejar cada uno de los paquetes en forma separada, cada uno de ellos necesita ser procesado para decidir hacia dónde lo envío, toda esa historia, y eso es trabajo, eso significa más pega. ¿Sí? En la fragmentación y reensamblado ya habíamos discutido el porqué, digamos, de las cosas, no entiendo por qué esta cosa no está relacionada. ¿Cómo funciona esto a nivel de IP? Y esto es una decisión de IP, no es una decisión que todas las redes tienen que tomar en forma uniforme. IP tomó la decisión de que reensamblado se efectúa solamente en el destino. Las razones para esto son de que los equipos intermedios, los routers que hay, tienen un montón de pega que hacer manejando múltiples flujos de datos y pedirle a alguno de ellos que esté a la vuelta de que lleguen trozos de un datagrama fragmentado, reensamblarlo, o sea, almacenar esos pedazos en espera de que llegue el resto. Cuando llegue el resto, armar el cuento y enviarlo hacia su destino, significa trabajo extra para ese equipo intermedio. Equipo intermedio que generalmente ya está bastante cargado de trabajo y no puede dedicarse a esto. Punto 1. Segundo, requeriría montones de memoria. Un equipo, un router activo,
a través del cual estén pasando muchos flujos de datos, se va a encontrar con que, qué sé yo, algunos pares de origen-destino fragmentan en el camino y tengo que reensamblar, y eso significa que voy a tener que destinar bastantes recursos en términos de memoria para los pedazos del caso, en términos de procesamiento, para volver a armar el datagrama para muchos de ellos. Por lo demás, IP es una red básicamente de datagramas, packet switching. Packet switching significa que perfectamente puede ocurrir, lo mostramos en algún mono por ahí hace mucho tiempo ya, que dos paquetes que pertenecen al mismo flujo de datos sigan caminos distintos. En ese caso, en el caso de fragmentación, perfectamente puede ocurrir que los fragmentos 1, 3 y 4 sigan un camino y el fragmento 2 siga un camino distinto. Resultado, el equipo en el medio, que debería estar, que se estaría preocupando de reensamblar, se va a quedar esperando indefinidamente de que llegue el pedazo 2, que nunca llegó, pero sí llegó al destino. ¿Qué hacemos con los otros 3 pedazos? Es un cacho. Resultado, lo más simple es fragmentar, eso lo podemos hacer. Tengo el paquete, lo pico en pedazos y lo retransmito, y que el destino se encargue de armar de vuelta el datagrama original y pasarlo entonces reensamblado hacia arriba. Decisión salomónica. Esa es la decisión en IP versión 4. Ojo. En IP versión 6, y en realidad en la práctica también hoy día en IP versión 4, se reconoce que esta idea de una red que son un montón de caminos alternativos, que los paquetes pueden seguir distintos caminos y todas esas cosas, es un bonito cuento útil para contárselo a cabros que están metidos en el primer curso de redes, pero en la práctica tales caminos alternativos en general no existen mucho. Hay un solo camino generalmente para llegar de este computador de acá, por ejemplo, a los computadores de Zoom que están distribuyendo lo que estoy hablando en este momento. Entonces, ponerse en esta clase de situaciones, uno, es bastante irreal. Lo que el hecho de estar fragmentando y reensamblando toda esa historia en el otro extremo tampoco es muy eficiente. Entonces, lo que hace IP versión 6 es que se exige que cuando se arma, digamos, un camino para llegar a un destino, se negocie cuál es el tamaño de datagrama que se puede enviar a través de ese camino, que va a ser probablemente el camino único, o quedarse con algún mínimo garantizado, y por allá nos vamos. Y en ese sentido, en general, en IP versión 4, particularmente TCP y otros, lo que hacen es como parte del proceso de establecer una comunicación entre una conexión TCP, particularmente, que casi lo único que viaja a través de la red, siendo claros, se establece el tamaño máximo que el camino entre origen y destino es capaz de manejar. Usamos eso y chao, y no hay fragmentación. TCP, IPv6 va más allá que eso. IPv6 simplemente, en caso de que llegue un datagrama de tamaño que la red siguiente no puede manejar, lo indica como un error y
Dice, viejito, usted me envió un datagrama tamaño 4 kilos. La red que hay aguas abajo maneja solamente tamaño 2. Tome las medidas del caso. Y se usan ciertos campos en el encabezado que dicen básicamente que esto es un fragmento. En caso de que algo sea un fragmento, dice, mire, este es el fragmento que comienza en el byte número tanto, perdón, objeto número tanto del datagrama original, de manera que quien lo reensamble sepa que es un fragmento y tenga la información necesaria para volver a armar el cuento. Tenemos acá una bella pista verde. Control de errores y control de flujo. Control de errores, si es que se descarta un datagrama, tenemos que tener alguna clase de identificación y decirle al origen, en el fondo, viejito, su datagrama fue descartado. Razones para descartarlo incluyen, entre otras cosas, términos de la vida del datagrama, se encontró en algún momento con congestión y no pudo seguir, el datagrama se detectó que venía dañado. ¿Sí? Otras razones por las cuales se pueden enviar mensajes de error en realidad no son solamente por datagramas dañados, sino que también pueden ser información como, viejito, tú me pasaste esto para enviarlo al destino tanto, pero yo no sé cómo hacerlo. O, viejito, tú me pasaste esto para enviarlo a tal destino, pero el camino correcto para allá no es a través de acá, sino que es por este otro lado. Esos son básicamente mensajes de error y deben ser manejados. Control de flujo. La idea es permitir que los routers limiten la tasa a la que reciben datos. Y básicamente se hace a través de enviar mensajes de aviso, digamos, en el fondo de, viejito, por favor, baja las revoluciones que estoy esperando. Protocolo IP versión 4, IPv4. Se definió en el RFC 791. Creo que les había comentado que se trataban los RFC. RFC originalmente era Request for Comments. Cuando comenzó a armarse la red que hoy día conocemos como Internet, era un grupo de gente que no tenía contacto, digamos así, físico directo. Sí estaban conectados a través de la red, el centenar de personajes que estaban metidos en esta historia. Y en caso de que alguno tuviera alguna idea de cómo hacer las cosas o tener alguna propuesta, circulaba un memo que, que solicitaba comentarios, request for comments, o sea, solicitaba solicitud de comentarios. Eso más o menos pronto se estandarizó. Un caballero falleció hace no tanto tiempo atrás, estuvo prácticamente desde el comienzo de Internet a cargo de ser el editor de los RFC cuando el cuento se formalizó, y los RFC para referencia se les ponía numeritos. Vamos por los RFC 4000 y tantos, si no me equivoco demasiado. Esto es RFC 791, o sea, uno de los muy tempranos. El RFC 791 es parte del conjunto TCP/IP, mediano novedad. Los RFC hablan específicamente de lo que es TCP/IP solamente, y tiene básicamente dos partes. En realidad, eso de dos partes es bastante discutible, porque realmente se han ido agregando sobre la marcha algunas precisiones,
algunos bits, algunos flags que aparecen en el cabezado que originalmente no tenían significado asignado, que estaban reservados para uso futuro, les llegó ese uso futuro y ya están siendo usados para ciertos fines y así sucesivamente. Pero en la base son dos partes. Bueno, servicios de IP, y aquí volvemos a lo mismo que habíamos comentado antes acerca de cómo funcionaban los protocolos en capas. Tenemos ciertas primitivas que indican qué cosas se deben hacer. Las primitivas básicas son enviar datos y entregar datos, o sea, recibir datos de parte del usuario o avisarle al usuario de que hay datos que llegar. Y las primitivas tienen obviamente una serie de parámetros. El parámetro del envío de datos va a ser básicamente, oiga, envíen estos datos y ese uno de los parámetros y los otros serán parámetros tales como el destino y algunas opciones que queramos ponerle al cuento. Y en el caso de recibir cosas, los parámetros serán nuevamente los datos recibidos y toda clase de información adicional que pueda ser interesante para el receptor. Parámetros de IP, los que hay que darles son direcciones fuente y destino. No, la dirección fuente no es obvia. Su computador posiblemente tenga una sola interfaz de red que puede tener más perfectamente. ¿Sí? Bueno, este cacharro en este momento no, pero el computador que yo tenía antes en realidad, tenía una tarjeta de red inalámbrica con una que posiblemente esté conectada a una red y otra tarjeta de red Ethernet conectada a una red cableada, posiblemente con una dirección IP distinta. Ustedes pueden conectar su computador, por ejemplo, a través del cable al teléfono y usar el teléfono como interfaz de red. Y ahí ya tenemos tres. Todo eso humilde PC de sobremesa. O sea, un equipo perfectamente puede estar conectado a varias redes simultáneamente y tener varias direcciones IP distintas. Cuando yo quiero enviar datos, puedo querer decir, mire, estos datos vienen de esta dirección IP, elegirla entre alguna de las direcciones IP que tiene el equipo. Protocolo. Mire, lo que viene dentro de este datagrama IP es datos TCP, o es UDP, o es alguna otra cabeza de pescado. Tipo de servicio. ¿Qué clase de cosas estamos hablando? De básicamente algunas clases de calidad de servicio. Alguna identificación. Permitir o no segmentar. Algunas aplicaciones por razones de eficiencia, de evitarse líos, de lo que sea, digamos, solicitan que los datos no se fragmenten. Como decía antes, hoy día en general se prefiere no fragmentar en el camino, sino que eso lo haga directamente al origen. Time to live. Al enviar yo un datagrama, puede ser que este datagrama, por esas razones que son asunto mío nomás, yo le voy a fijar si este va a tener tiempo de vida más largo o más corto de lo normal. Obviamente los datos propiamente tales, su largo y posiblemente opciones. Como vimos, hay una serie de flags
que están incluidos en IP, en el encabezado IP versión 4, que están básicamente bajo el control de la aplicación que lo envía. Sí, se pueden manipular esa clase de cosas y en el fondo están las llamadas del caso disponibles. Los ejemplos que nosotros vimos en realidad no se meten a echar con esa clase de cosas porque eso generalmente los valores para omisión que vienen dados por el sistema son razonables, no hay por qué estar metiendo mano en eso. Pueden haber otras opciones de variado tipo. Por ejemplo, una de las opciones de IP versión 4, en general se usaron poco, digamos, pero que están ahí, y una vez que se pone la opción es muy difícil eliminarla, es la opción de solicitar que se registre en el rutagrama que camino siguió. O se puede solicitar de que ese rutagrama siga un cierto camino determinado por el origen. Todas esas clases son opciones que hay que pasárselos a IP como, bueno, opciones. Opciones, hay una gran variedad de cosas. Como ustedes ven, son muy visibles acá. Estoy cada vez mejor. Bien. Cuando el mundo era joven, la internet era gigantesco y había un par de centenares de máquinas conectadas. Y el mundo era mucho más simple. Pero para simplificar la tarea de ruteo, en vez de estar registrando cuál es el camino para llegar al equipo X, cualquiera dado, los equipos se agregan en redes, lo que IP llama redes. La idea de red es un conjunto de equipos que tienen direcciones contiguas, digamos, en un rango contiguo. Y la idea es que haya un camino para llegar a esa red. Y una vez llegado a esa red, allá decidan a quién dentro de la red entregarse. De esa manera, las decisiones de ruteo no hay que tomarlas básicamente equipo a equipo, sino que red a red. La idea entonces originalmente era dividir las redes en la red gigante en trozos más manejables. Cuando el mundo era joven y la red estaba recién comenzando, no estaba claro cuál iba a ser la organización final de la red como un todo. Iban a ser una montonera de redes pequeñitas conectadas entre sí, iba a ser una cantidad grande de redes bastante grandotas, varios miles de máquinas conectadas entre sí, o iba a ser tal vez un pequeño grupo de redes gigantescas conectadas entre sí. Nadie sabía. Salomónicamente entonces decidieron dividir las direcciones en lo que se llaman direcciones clase A, B, C y la última clase originalmente se llama E, experimental, extensión, reservado, digamos. La idea es que las redes clase A tuvieran un tope máximo de 24 bits, digamos, para designar la máquina dentro de la red. Esas son redes realmente gigantes, muchos millones de máquinas. Redes clase B, que de las que habían muchas más definidas originalmente, y que cada red clase B
podía contener hasta algo de 65.000 y tantos equipos, 2 bytes, digamos, 16 bits destinados a designar la máquina dentro de la red. Y finalmente, para el perraje, red clase C. Una red clase C tiene espacio dentro de la red para 256 equipos. Y la mayor parte de la gente se acomodaba con una red clase C en la que tenía conectado sus media docena de equipos y eran todos felices. Bueno, el tema este de que Internet 13 se comenzó a notar más o menos temprano y se, se vio que esto de, digamos, démosle una red clase C al departamento de mecánica, que tiene 5 computadores y en el fondo deja sin usar 250 direcciones, poco inteligente. Solución a eso, para hacer más eficiente el uso de direcciones y también para permitir que, qué sé yo, el departamento de informática pudiera manejar su red interna de forma más fluida, fue de permitir subredes. O sea, la idea es, señores departamento de informática, aquí ustedes tienen su red clase C, ustedes pueden subdividirla internamente como estimen conveniente. Si quieren, la dividen en 4 tramos de 64 equipos, por ejemplo, y esta fue la división de red original que tuvimos en el Departamento de Informática en la Santa María, un segmento en el cual estaban alojados nuestros servidores, otro segmento en que estaban los profesores y personal administrativo del departamento, y otro más en que estaban básicamente los laboratorios. Y eran 4 tramos, no me acuerdo cuál era el cuarto. Me parece que uno de los tramos era un laboratorio que está en el 4.º piso, el otro era un laboratorio que está en el 3.er piso, el otro que está en el 2.º, que ocupaban hartos equipos, o sea, que 30, 40 equipos por laboratorio. ¿Sí? Y con eso, entonces, tenemos la posibilidad de decidir nosotros qué tráfico permitimos entre los pedazos internos de la red de informática, pero para el resto del mundo, el que no le interesa nuestra subdivisión interna, no lo ven simplemente. O sea, para el resto del mundo de afuera, para el resto del mundo desde afuera, informática era simplemente una red clase C. Haga llegar los datos allá y allá se encarga. ¿Sí? Con eso uno puede tener una subdivisión en redes más finas internamente y también uno puede manejar las cosas de forma más eficiente. O sea, en el esquema original, por ejemplo, podría ser que hubiese una red de clase C que la estuviera compartiendo, por decir algo, la gente del departamento de mecánica, una mitad, y los departamentos de obras civiles la otra, que teníamos pocos equipos solamente. O sea, este fue uno de las primeras muestras de lo que habíamos hablado, que fue la fuerza que llevó al diseño de IP versión 6, que estaban agotando las redes. En parte se podía paliar eso por la vía de hacer las cosas en forma más eficiente, distribuyendo pedazos de redes y no redes completas, no tener asignados 156 direcciones, las cuales son 5. Y eso, una máscara de subred, entonces, básicamente indica qué bits
de la dirección son dirección de la red, que tiene que ver con las decisiones de cómo rutear para llegar a esa red, y el resto, que es la dirección de la máquina dentro de la red. Le llaman máscara porque, bueno, básicamente es una palabra, digamos, en binario, que se hace el AND entre eso y la dirección que me llega, y lo que sobrevive a eso, los primeros unos básicamente, determinan eh, qué parte es la parte de red que es relevante para el router que va a estar haciendo el ruteo, y el resto es eh, la parte de la máquina que es relevante para distribuir localmente. Eh, bueno, esto probablemente en Windows lo van a ver, no tiene mucha utilidad hoy día. ICMP es el mensaje de, o sea, perdón, el protocolo para enviar avisos, mensajes varios, digamos, propios de IP, para CC 792, también muy temprano. La idea es poder alguna clase de feedback sobre problemas o situaciones anómalas, datagrama que no puede llegar al destino, datagrama que se descartó porque está en un ciclo, el router no pudo acomodar el paquete porque estaba sobrepasado, hay un camino más directo para llegar al destino, etcétera, etcétera, etcétera. ICMP, que conceptualmente es un protocolo, como habíamos comentado antes, es un protocolo que tiene que ver con mensajería de IP, es conceptualmente un protocolo que está, digámoslo así, al lado de IP. Es parte de la funcionalidad de IP, pero usa IP como medio de transporte, lo cual es uno de los temas en los cuales IP, TCP/IP en el fondo viola el principio aquel de cada capa hace su pega usando solamente los servicios de la capa inferior y no usando los servicios de ella misma, digamos así, por ejemplo. Solución ingenieril al problema. La solución conceptualmente limpia significaría inventar otro protocolo paralelo IP solamente para manejar esta clase de cosas, y eso es derechamente un despropósito. Mensajes SMTP comunes, destino inalcanzable, se excedió el tiempo, o sea, se acabó el TTL. Problema de parámetros, o sea, en algún momento, en algún camino, en algún equipo intermedio en el camino se dieron cuenta que alguna cosa estaba media fea, digamos, algún flag ilegal, alguna cosa que nosotros no manejamos, etcétera. Source quench, básicamente, digito, baja las revoluciones, estoy sobrepasado. Redireccionar, básicamente, visito, tú me pediste entregar esto, pero conozco un camino mejor para llegar allá, no a través de aquí. Echo y echo reply. Posiblemente ustedes conozcan el comando ping. Ping básicamente lo que hace es enviar un datagrama ICMP al destino y espera una respuesta. O sea, es una herramienta de diagnóstico de la red. Timestamp y timestamp reply, básicamente esto era una idea de poder pedir al destino que por favor me diga según él qué hora es allí. Que ahí explicaremos mejor ahí. Y solicitar
la máscara de red y la respuesta correspondiente. ARP, algo comentamos de ARP. Hay un tema que tiene que ver con el hecho de conecto este equipo a la red y este equipo quiere contactar al equipo en la red con la dirección IP no sé cuántos. Para hacer eso, voy a tener que traducir esa dirección IP a una dirección física, a una dirección MAC, por ejemplo, en esta red. Pero eso no es automático. Entonces, el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, básicamente es un protocolo que cuando este equipo se conecta a la red, por ejemplo, y quiere contactar a, qué sé yo, la impresora que está en red, de la cual conoce la dirección IP, lo que hace es a través de ARP enviar un mensaje a todos los conectados preguntando quién sabe la dirección MAC de la dirección IP tanto. Y se supone que el interpelado responda, ese soy yo, cosa que entonces mi equipo acá registra y cuando quiera enviar más adelante más datos hacia la impresora, lo envía a esa dirección física. De eso se trata ARP. ARP, como ustedes ven, en realidad es funcionalidad que está básicamente a medio camino entre lo que es la interfaz de red IP y usa IP como un medio de transporte. Nuevamente, una situación no conceptualmente limpia. IPNG, básicamente lo que conocemos hoy día como IP versión 6. RFC 1752 hablaba de las primeras iteraciones del cuento. IP versión 6 ha pasado por una cantidad enorme de modificaciones, extensiones, clarificaciones, así que estas cosas son bastante de historias bastante históricas. Ya hemos hablado algunas cosas acerca de IP versión 6, cuáles son las mejoras que hay. 128 bits en vez de 32. No nos vayan a pillar de nuevo con que se acaban las direcciones. Manejo mejorado de lo que son opciones. En IP versión 4 la mayor parte de las opciones las tiene que procesar todos los caminos todos los equipos en el camino, lo cual es ineficiente. La mayor parte de las opciones a los equipos en el camino no les interesan. Y eso IP versión 6 lo organiza de manera de hablar de opciones que son de interés solamente para el destino y solamente para, o también para equipos intermedios, y los equipos intermedios revisan solamente las que les interesan. Muchas de las opciones que están incorporadas, como decíamos, en el encabezado de IP versión 4, muy rara vez se usaron y por lo tanto se eliminaron derechamente o se pusieron como opciones opcionales que se manejan a través de partes no fijas del encabezado. Manejo de direcciones en forma dinámica, o sea, una red IP versión 6. IP versión 6 está diseñada de manera que yo llego, enchufo el equipo a la red y automáticamente tiene dirección. No tengo que estarla solicitando a nadie. Hay mejor manejo de direcciones. Tenemos la posibilidad de lo que llaman Anycast. Anycast básicamente, pónganse el caso de Google, por ejemplo. Google en realidad no tiene servidores centrales en algún lado, sino que tiene servidores distribuidos por todo el mundo y hacen una serie de enjuagues bastante divertidos y pueden darse el lujo de hacerlo porque son gigantes. De manera que si ustedes se conectan a Google, en realidad probablemente no se están conectando al Google en Estados Unidos central, sino que se están conectando al data center de Google en Chile.
¿sí? Anycast se refiere a precisamente esa clase de situaciones. O sea, yo doy una dirección única y esa dirección única puede ir a dar a diferentes destinos dependiendo de dónde estoy en la red. Es de esperar que llegue a que esté más cerca en algún sentido. Multicast es precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahora. Hay uno que está transmitiendo y montones de otros distribuidos, quién sabe por dónde. Nadie dice que estén todos ustedes en la misma red, por ejemplo. Uno puede estar conectado vía BTR, el otro vía Entel, el otro vía, qué sé yo, usando su teléfono a través de WOM o qué sé yo. Y estoy enviando un tráfico a una sola dirección y la red se encarga de distribuirlo a todos. Eso lo se agregó como un parche, digamos, sobre IP versión 4 y es parte integrante de lo que es IP versión 6. Hay soporte para asignación de recursos, o sea, puedo reservar en IP versión 6, puedo reservar recursos para un cierto flujo de datos, de manera de asegurar que ese flujo de datos siga un cierto camino o tenga ciertos recursos asignados de manera de poder garantizar cierta calidad de servicio. Por ejemplo, puede ser necesario si es que estamos manejando una videoconferencia que requiere un cierto tráfico, digamos, dado. Y eso se hace a través de flujo de datos con rótulos, con labels. Bueno, aquí un montón de opciones, fragmentación. Como decíamos, IPv 6 no permite fragmentación, ya habíamos dicho eso. Hay una cosa que le llaman Path Discovery, que básicamente es descubrir cuál es el camino que lleva del origen al destino y ajustar el MTU, el Maximal Transfer Unit, para, eh, para ajustarse a ese camino, o si no queremos hacer eso, simplemente restringimos y decir, oiga, 1280 octetos, es el mínimo que garantiza IPv 6. Encabezado de ruteo, que es un encabezado opcional, básicamente dice, mire, yo quiero que mis datos pasen por este camino. Bueno, VPN, yo creo que esto en realidad es un tema distinto, estamos además medio pasados de la hora que tenía pensada destinar a esto, así que quedamos hasta acá por hoy día. Como ustedes ven, IP, y esa es una de las razones de que de la división en capas precisamente, es la gran cantidad de complejidades que ustedes ya ven hasta acá que tiene que manejar IP. Y eso solamente para ofrecer un servicio de datagrama, suponiendo ya un servicio de mueva datos dentro de esta red al vecino subyacente. ¿Sí? Hacer todo esto más todas las otras cosas que se quieren hacer de un solo paraguaso definitivamente sería inmanejable. Ya, quedamos hasta acá por el día. No quería hacer eso. Lo que quería hacer era ver si había algún comentario por acá. No sé si alguno tiene algo que comentar. Aún adicional a esto, ahora sí me permiten mover las cosas. Es que somos muy tontos.
Bien, si es que no hay más, quedamos hasta acá. Publiqué la planilla con las notas. A varios de ustedes no los tengo al root. Me dice Rodrigo que los root los tienen incluidos en las pruebas. Voy a volver a revisar porque estoy bastante seguro de que las pruebas que no tengo, las personas que no tengo los root, eh, no estaban los root incorporados en una parte de capaz que los haya pasado por alto y en ese caso pido mis disculpas, pero eso voy a tener que corregirlo más rato hoy día porque ahora tengo que salir de una actividad laboral. Si que no hay más comentarios, nos vemos eh, el día miércoles. Pásenlo bien y cuídense mucho. Chao, chao.